Bueno, hola a todos. Vamos ahora con un vídeo conceptual en el que vamos a ver un poquito la relación entre la caducidad de los procedimientos y la interrupción del plazo de prescripción. Vale, esto es interesante. No vamos a ver al detalle ningún artículo, pero sí que vamos a ver cosillas de varios e incluso referencias súper interesantes de una sentencia del Tribunal Supremo. Vale, empezamos, digamos, tomamos como referencia el artículo 95 de la Ley 39, que es el que nos regula la figura de la caducidad. Deciros como inciso que este artículo es súper importante, o sea, este es uno de los artículos que es muy preguntable, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, es de los artículos que tenemos que manejar bien seguro. Y, bueno, nos cuentan un poco la figura de la caducidad y tal, pero lo que vamos importante para este vídeo, para lo que os quiero transmitir en él, es el punto tercero. Vale, el primer párrafo del punto tercero. Porque nos dicen que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración. Vale, o sea, aquí lo que tenemos es que el hecho de que un procedimiento caduque no implica que las acciones que dieron lugar o los hechos que dieron lugar a la iniciación de ese procedimiento vayan a prescribir. Son cosas diferentes. Que el procedimiento caduque, genial, hay unos plazos que determinarán la caducidad de los procedimientos, pero eso no va a significar necesariamente que las acciones que originaron que se incoara, que se iniciara ese procedimiento vayan a prescribir. ¿Vale? Son cosas diferentes y tienen plazos diferentes. O sea, que caduque el procedimiento no implica por sí mismo que prescriban las acciones que dieron lugar a ese procedimiento. Vale, es un poco la lógica de la primera parte. Pero lo fundamental, para lo que os quiero transmitir, es la segunda parte de esta frase. ¿Qué nos dicen? Pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Vale, procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Esto es lo que nos dicen. O sea, un procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción. Vale. Esto lo tenemos que relacionar necesariamente con el artículo 30 de la Ley 40. El artículo 30 de la Ley 40 es donde nos regulan la prescripción. Vale, inciso también, artículo súper importante igualmente, de hecho quizá más importante este que el artículo de la caducidad. O sea, ambos son muy importantes, son muy preguntables, pero quizá más importante todavía este artículo 30, súper habitual, que se hagan preguntas tanto a nivel teórico como a nivel práctico de este artículo. Vale, los dos importantes, pero quizá este más todavía. Vale, aquí nos regulan, bueno, un poco por encima, nos hablan de los plazos de prescripción, que bueno, en función de que sea una infracción, una sanción, que sea muy grave, leve, bueno, tenemos unos plazos, tenemos otros. Pero bueno, la clave, para lo que os quiero transmitir ahora, es lo que tenemos en los puntos segundo y tercero en los respectivos segundos párrafos. Tomamos como ejemplo el punto segundo o sea, el segundo párrafo del punto segundo, pero bueno, valdría para los dos. Nos dicen aquí que interrumpe la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Vale, aquí lo vemos un poco, digamos, al detalle con un pseudo ejemplo que me invento para entenderlo bien y así relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente en la Ley 39. Y luego lo desarrollamos todo con una sentencia que es la argumentación que hace el Tribunal Supremo. Vale, aquí lo que tenemos es, vale, tú cometes hoy una infracción. Entonces, en función del tipo de infracción que sea, será un plazo o será otro, pero desde el momento en el que cometes la infracción, empieza a computar el plazo de prescripción. Si transcurre el plazo de prescripción de esa infracción que hayas podido cometer, una vez que haya transcurrido el plazo de prescripción de esa infracción, con posterioridad ya no te podrían iniciar el procedimiento sancionador. Vale, esto quizá por la parte de las sanciones administrativas no se visualiza tanto, pero con los delitos ocurre lo mismo, y de hecho a veces salen casos que son súper sangrantes. De hecho hay uno en Galicia, ahora no sé cómo quedó, pero bueno, había uno en Galicia que era de un asesinato de una pobre chica que ocurrió hace unos años y que parece ser que prescribía ya el delito y bueno, que había una especie de sospechoso, pero no se había iniciado el procedimiento y parece ser que al final iba a prescribir. No sé cómo quedó el tema. Pero claro, la cuestión es que si haces algo, esas cosas que haces, sean un delito, sea una infracción administrativa, tienen unos plazos de prescripción. Si transcurre el plazo de prescripción, una vez que haya transcurrido ese plazo de prescripción, después ya no te podrían iniciar el procedimiento sancionador ni te podrían juzgar en los juzgados de lo penal. Vale, entonces la clave es que si transcurre el plazo de prescripción, luego, aunque hayas cometido la infracción, no te van a poder tramitar el procedimiento y evidentemente no te van a poder sancionar. Vale, entonces la cuestión, tú cometes hoy una infracción, empieza a computar ese plazo de prescripción y lo que nos dicen es que se interrumpe esa prescripción si se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. Entonces yo cometo hoy una infracción, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4 meses, 5 meses, cada vez estás más contento porque dices, joder, si la administración sigue pasando del tema, pues a lo mejor al final me acabo librando, pero si en un momento dado, antes de que haya finalizado ese plazo de prescripción, deciden iniciarme el procedimiento sancionador, quedará interrumpido ese plazo de prescripción y por lo tanto todo el tiempo que había transcurrido lo perdería. Inciso, sobre esto, tengo también otro vídeo súper chulo en el que desarrollo también una sentencia en el que explico bastante bien la
la regulación. Os recomiendo que veáis los dos para tener, digamos, una visión global. Pero bueno, la cuestión es esa. Interrumpe la prescripción, la iniciación, no la resolución, simplemente con que se inicie el procedimiento ya quedaría interrumpido ese plazo de prescripción. Y luego nos dicen que se reinicia el plazo de prescripción si el expediente se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Vale, entonces lo que nos dicen es, vale, yo cometo hoy una infracción, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea, antes de que finalice ese plazo de prescripción me inician el procedimiento sancionador, eso hace que quede interrumpido el plazo de prescripción, pero si luego ese procedimiento sancionador que se había iniciado se queda paralizado más de un mes por culpa de la administración, por causa no imputable a mí, o sea, porque si es por mi culpa sería yo muy pillo, que haría todo lo posible para paralizar el procedimiento, eso no vale. Entonces, si se queda el procedimiento paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, se reiniciaría el plazo de prescripción. Entonces, a partir de que transcurriera ese mes con el procedimiento paralizado, el plazo de prescripción volvería a computar. Vale, volvería a computar desde cero, Eso es un poco lo que desarrollo en ese otro vídeo que os comentaba anteriormente. Vale, o sea, la lógica es esta, ¿no? La lógica de la interrupción de la prescripción. Claro, ahora enlazamos, ¿no? Ahora ya hemos visto la referencia del artículo 95, lo de que los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción y hemos visto un poco la regulación, digamos, de la interrupción de la prescripción. Vale. ¿Cómo mezclamos las dos cosas? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Y luego desarrollamos todo con la sentencia. Vale, pues aquí al final lo que tenemos es, nos están diciendo que interrumpe la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de naturaleza sancionadora. Pero nos han dicho previamente que los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Entonces, ¿qué significa esto? Vale, imaginaros, hoy cometo la infracción. Pasan, yo qué sé, 4 meses. Al cabo de 4 meses se inicia el procedimiento sancionador y eso hace que se interrumpa la prescripción. Si ese procedimiento sancionador que hizo que se interrumpiera la prescripción llega a caducar, o sea, para que caduque un procedimiento sancionador tiene que ser que transcurra el plazo del que dispone la administración para resolver sin que dicte y notifique la resolución. Vale, eso lo tenemos en el artículo 25 de la ley 39, que nos dice que cuando sea un procedimiento iniciado de oficio, como son siempre y por definición los procedimientos sancionadores, si transcurre el plazo que hay para resolver sin que se dicte y notifique la resolución, implica la caducidad. Entonces, se inicia ese procedimiento sancionador. Si ese procedimiento sancionador transcurre el plazo del que dispone la administración para resolver sin que dicte y notifique la resolución, o sea, si ese procedimiento sancionador caduca, es como si nunca hubiera existido. Y esa es la clave. O sea, que ese procedimiento sancionador, que en un primer momento hizo que se interrumpiera el plazo de prescripción, si ese procedimiento sancionador llega a caducar, es como si nunca hubiera existido y entonces tendría que volver a computar el plazo de prescripción, pero como si fuera desde el mismo momento en el que cometí la infracción. O sea, todo el tiempo, y esta es la clave, todo el tiempo que había transcurrido desde que yo cometí la infracción hasta que me iniciaron el procedimiento sancionador, se mantendría en el cómputo. Todo el tiempo durante el cual me estuvieron tramitando el procedimiento que llegó a caducar también se mantendría en el cómputo y a partir de ahí tendríamos que computar el tiempo que pudiera faltar. ¿Vale? Entonces, esa es la clave, que como es un procedimiento que ha caducado, a pesar de que en un momento se inició, el procedimiento se inició, entonces, a priori quedó interrumpido el plazo de prescripción, pero como ese procedimiento llega a caducar, digamos que se borran los efectos que había producido respecto al plazo de prescripción, es como si ese procedimiento caducado nunca hubiera existido y por lo tanto tenemos que asumir que todo el tiempo que había transcurrido, lo dicho, desde que cometí la infracción hasta que me iniciaron el procedimiento y todo el tiempo durante el cual me estuvieron tramitando el procedimiento, computó a efectos del plazo de prescripción. ¿Vale? Esa es la clave, es súper interesante, esto da muchísimo juego para supuestos prácticos. Insisto, para tener la visión global resultaría muy adecuado que veréis el otro vídeo en el que desarrollo un poco esa sentencia de la interrupción de la prescripción, que está súper chula. Sentencia es esta de aquí, es una sentencia del Tribunal Supremo, relativamente reciente, es del año 2015, está muy muy chula, de verdad, merece la pena leerla. Vamos por aquí, la clave está en el fundamento jurídico tercero, tengo aquí todo en amarillita, la parte importante, bueno, nos cuenta las historias, la parte del principio es la que explico en el otro vídeo, y la clave, para esto que os estoy comentando ahora, digamos, para dar la explicación conjunta, es lo que tenemos en este párrafo. ¿Qué nos dicen? Vale, nos cuentan una historia y nos dicen, cosa distinta de lo anterior, sería que tras la incoación del procedimiento administrativo que determinó el efecto interruptivo, o sea, esto que estamos comentando aquí, la iniciación del procedimiento sancionador que interrumpe el plazo de prescripción, nos dicen, cosa distinta es que después de que se inicie ese procedimiento administrativo sancionador que inicia, o sea, que tiene ese efecto, perdón, de interrumpir el plazo de prescripción, nos dicen
que el curso de dicho procedimiento exceda después, injustificadamente, del tiempo máximo que para su tramitación dispone la ley, y que incurra por ello en caducidad. La consecuencia de la caducidad del procedimiento es que anula ex tunc, bueno, estas expresiones en latín para hacer todo más complejo, es que anula y por lo tanto el efecto interruptivo inicial que había tenido desaparece. Lo que os decía, queda como borrado, a nivel jurídico, queda borrado ese efecto que produjo en un primer momento la iniciación del procedimiento, quedaría borrado por el hecho de que ese procedimiento incurriera en caducidad. Y por lo tanto, ese plazo de prescripción hacemos como que nunca llegó a interrumpirse, o de forma más concreta, o más exactamente, debe reputarse como si no se hubiera producido aquella incoación interruptiva. ¿Vale? Y esto, bueno, venía ya recogido en la ley anterior, en la ley 3092, que es la antecesora de la ley 39/2015, y se mantiene igualmente la regulación en esta nueva norma que tenemos. Vale, entonces, fijaros que es súper interesante. Al final lo que tenemos es que el mismo procedimiento, digamos que primero produce un efecto y luego ese efecto que produjo queda anulado. Que eso es quizá lo más llamativo de toda esta parte. Vale, entonces lo dicho. Al final, esto solo es una frase. Quizás solamente con la frase pues no se termina de visualizar. Lo de los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Claro, para entender bien todo esto, efectivamente, tenemos primero que manejar la lógica de la interrupción de la prescripción, que es esto que os comento, ¿no? Lo de que tú, vale, cometes una infracción en un momento dado, empieza a transcurrir el tiempo, por lo tanto, empieza a computar el plazo de prescripción, empieza a transcurrir ese plazo de prescripción. Si se inicia un procedimiento sancionador, se interrumpe el plazo de prescripción, pero si ese procedimiento sancionador, que en un primer momento produjo el efecto de interrumpir el plazo de prescripción, si ese procedimiento sancionador llega a caducar, entonces es como si nunca hubiera existido. Esa es la clave, es como si el procedimiento sancionador que dio lugar en un primer momento a esa interrupción del plazo de prescripción es como si nunca hubiera existido y por lo tanto todo el tiempo que había transcurrido previamente y durante lo tenemos que computar a efectos de la prescripción de las acciones. Vale, por lo tanto, lo dicho, pienso yo que bueno, muy interesante y sobre todo esto, quizá para una pregunta tipo test, difícilmente os van a preguntar porque ya veis que son cosas bastante complejas, pero esto sí que es cierto que para supuestos prácticos daría mucho juego, podrían haceros un supuesto práctico bastante complicado jugando con estos detalles y sobre todo para los que vayáis a grupos altos, para los que tengáis exámenes de desarrollar, digamos, esa sería una pregunta perfectamente posible y sería una pregunta en la que os podríais lucir si hicierais, digamos, toda la explicación argumentada y coordinada como os estoy comentando yo ahora. Claro, mezclas la regulación de la ley 39 con esta regulación que tenemos en la ley 40 y luego ya lo culminas si haces esta argumentación del Tribunal Supremo, en la que la verdad es que detalla y explica de forma bastante clara las consecuencias que tendrían la caducidad de los procedimientos respecto a la interrupción del plazo de prescripción. Vale, así que nada, la explicación esta y lo dicho, os recomiendo para, si os interesa el tema, evidentemente, si no, pues probablemente no hayáis llegado hasta este momento del vídeo, por otra parte, pero bueno, si os interesa el tema, os recomiendo que veáis también el otro vídeo que tengo, que es el de creo que se llama la interrupción una sentencia de la interrupción de la prescripción, me parece que le puse de título, y entre uno y otro yo creo que os puede quedar bastante claro estos conceptos que al final tienen bastante complejidad. Vale, así que nada, hasta aquí, espero que os haya gustado y hasta la próxima.